Buenos días. En diciembre del 2023 celebramos en el CNA la primera residencia de literatura y medio ambiente. Esta residencia está enmarcada en el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad. En ella tuvimos la oportunidad de contar con 10 escritores y escritoras de diversa procedencia geográfica y son buenos conocedores de literatura de naturaleza, y ellos mismos os van a hacer unas recomendaciones de lectura que queremos compartir con vosotros. Yo recomendaría el título Hombre Corzo de Geoffrey Delorme, porque pues invita a pensar en las especies no humanas como una familia propia, y para mí resultó muy inspirador este punto de vista multiespecies. Sí que me gustaría recomendaros un libro de poesía que he descubierto aquí en el Centro de Documentación del CNA, que es El árbol en la poesía castellana, de Enrique Loriente. Y la verdad es que es un repaso por toda la poesía de nuestro país, a través del árbol, poniendo al árbol en el centro. Bueno, si tengo que recomendar un libro, me gustaría recomendar uno que estoy leyendo en este momento, que se llama El clamor de los bosques, de Richard Powers, porque creo que es un libro que va a cambiar la sensación, la percepción que tiene uno de los árboles después de leerlo. En este libro no es que se conviertan en personajes, pero sí lo siente uno como si fueran personas que están a tu lado. Y creo que debería ser un libro que se leyera en los institutos, que lo leyeran todas las personas. Robin Wall Kimmerer es a la vez una profesora de biología, de botánica universitaria, y una activista potawatomi, ¿no? Recuperando la memoria de su pueblo originario, pues casi borrada por los desastres del colonialismo en la isla de la Tortuga, que es como llamaban ellos a América del Norte. Y ha escrito Una trenza de hierba sagrada, que es un libro hermosísimo para introducirnos en lo que se podrían llamar ecoespiritualidades conectadas con la tierra. Hay un libro de literatura, en este caso es poesía, que me emociona especialmente, una antología de Emily Dickinson, y se llama Herbario, y se editó recientemente por la editorial Ya lo dijo Casimiro Parker, y tiene un herbario que Emily Dickinson fue construyendo de su entorno. Los poemas que ahí aparecen tienen relación con esas plantas y me parece una belleza de edición. Recomiendo El varón rampante, una novela de Italo Calvino, que se ha considerado infantil durante la historia, aunque igual eso está cambiando, que creo que es un alegato por la conservación de la naturaleza, de los ecosistemas y de cómo se relaciona el hombre con ellos. Como divulgadora científica, mi libro favorito, el que despertó en mí esta curiosidad por la naturaleza, es sin duda La guía del naturalista de Gerald Darrell, que la recomiendo a todas aquellas personas que se quieran acercar al medio ambiente. La última obra que he leído con relación a la naturaleza es El grito de la foresta. Es una novela con tintes futuristas del escritor Luis Miguel Alonso Suárez. Y es una obra pues, que a mí me gustó mucho, sobre todo porque da voz a la naturaleza y nos conciencia de los estragos que podría llevar un comportamiento responsable con respecto a ella. Pues recomendaría el libro El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, porque lo disfruté mucho cuando me lo regalaron y tenía 12 años y lo he disfrutado otra vez mucho leyéndoselo a mis hijos. Esto me hace pensar que es un libro del que se disfruta y que sigue siendo interesante, aunque han pasado un montón de años. Pues para mí uno de los libros más importantes de literatura de naturaleza es Sueños Árticos, de Barry López. De hecho, fue el primer libro que leí con unos 20 años y lo compré principalmente porque aparecían ballenas, pero gracias a ese libro me di cuenta de que se abría ante mí un mundo no científico relacionado con la naturaleza y donde podría aprender muchísimas cosas que a lo largo de mi corta vida pues me han aportado muchísimo y han hecho que siga creciendo en el terreno de la literatura. Esperamos que os gusten. En la Biblioteca del CNA en Balsaín podemos ofreceros una selección de publicaciones de literatura y de naturaleza muy amplia, así que os esperamos.